Me gustaría empezar leyendo un poema. Es acerca de la poesía en la ciencia y se llama Cuando oí a un astrónomo. Yo no había decidido leerlo, si leerlo o no, pero cuando vi la cara de Elmira cuando se lo leí hace rato, yo dije, creo que sí sería bueno. Dice que cuando oí y aprendí de un astrónomo, de sus pruebas, las figuras que mostró arregladas en bellas columnas delante de mí, cuando me mostró las figuras, los diagramas, cuando sumó, dividió y los midió, yo me quedé gélido enfrente. Cuando oí cómo le aplaudieron después de su clase, me quedé boca abierta, cansado y sorprendido. Ahora camino en la noche y veo hacia el cielo, hay niebla, y lo que puedo percibir es el silencio de las estrellas. Bueno, creo que muchos nos hemos quedado así cuando hemos tenido que sumar, restar o dividir, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nuestra coordinación del Seminario de Acercamiento, Apreciación y Aplicación de las Matemáticas en las Ciencias Sociales está a cargo del Departamento de Estudios de Población, pues he decidido abrir esta presentación con censos y pecados. A las personas que vinieron aquí pensando que van a escuchar algunos comentarios un poco álgidos y tenebrosos del uso de las matemáticas, les digo que vinieron al lugar adecuado. Vamos a hablar de varias cosas, empezando por ese. Después vamos a ver la aplicación de las matemáticas en la guerra, números en guerra. Después en la medicina, epidemias y curaciones, afortunado en las cartas, y cómo Voltaire vence a la lotería en París. Y después vamos a hacer un juego. Ok. El pecado de David, el conteo o los censos y el pecado. Si ustedes recuerdan, David era un adúltero y era también un criminal, pero eso fue peccata minuta, eso no importa. El real pecado de David se describe en Samuel 24 del 1 al 25, cuando decide hacer un censo. Lo que dice aquí es que de repente el Señor se molesta con Israel y deja que un demonio le hable a David de que tiene que hacer un censo de Israel y Judá. Entonces va el rey y le dice a su comandante en jefe que vaya y cuente a todos los hombres que estarían en edad de juntarse en la batalla. Joab, que era el comandante en jefe, le dice, oye, pero esto va a enfurecer al Señor, no podemos hacerlo. Como buen jefe le dice, se hace porque yo digo, y bueno, se hizo, ¿no? El tipo que está ahí está Joab, y este es David. Pues se va por toda Judea, anda buscando, anda contando a los hombres que pueden unirse a la batalla, tarda 9 meses y 20 días. Y bueno, reporta que el número de hombres que puede unirse a la batalla asciende a 800,000. Y de repente le viene la angustia a David, porque se da cuenta de lo que hizo, que fue un gran pecado contar. Uno de los profetas, Gad, un vidente, le llega a decir a David al otro día de que le han reportado del censo que el Señor está muy enojado y que le da 3 opciones. La primera es que va a haber 3 años de hambruna en Judea e Israel. La segunda es que haya 3 meses en el que sus enemigos persiguen al pueblo. Y la última son 3 días de enfermedad. Esas son las 3 opciones que le dé. David tiene que elegir una de ellas. Bueno, David elige los 3 días de enfermedad, en el cual mueren cerca de 700,000 personas. Bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿qué era tan de malo en contar, en hacer un censo?
Hay que decir que en la Biblia hay otros registros de censos, sobre todo en números. En el libro de Números se habla de un par de censos. Era contar la población, tenía sobre todo este objetivo de saber cuánta gente se podría unir a la batalla, cuántos hombres, más de 20 años, podrían defender al pueblo de Israel. La primera mención del censo se hace en el libro de Éxodo, en donde dice el Señor a Moisés: ve y cuenta a los israelitas. Cada uno de ellos tiene que pagarle al Señor la mitad de una moneda de oro, de plata, para que no les caiga la enfermedad. Y el shekel, que era un shekel de plata, se iba a dar como un tipo de pago al santuario. En ese primer censo se encuentra que hay 603.550 varones alrededor de 20 años o mayores que pueden integrarse a la batalla. Un año después, en Números, el Señor le dice otra vez a Moisés que haga otro censo. Y resulta que es la misma cantidad. O sea, esto es importante porque lo que deja ver es que si no tienen que contar, no lo van a hacer, y van a ser estimados. Pero otro censo se nombra en el Nuevo Testamento cuando José lleva a María a Nazaret, ¿no? Este conteo sobre todo tenía el objetivo de saber cuánta gente había para poder pagar impuestos. Bueno, este historiador menciona que el pago de ese medio shekel de plata, que equivaldría a 6 gramos de plata, era para evitar la maldición del conteo. Porque en este aspecto era percibido como la mayoría de concepto de contar personas en Medio Oriente, sobre todo en Mesopotamia, donde el conteo tenía un significado religioso y que solamente estaba dado a la deidad hacerlo. Y cada vez que se tenía que contar, porque era necesario, pues se hacía una ceremonia de constricción y arrepentimiento. A este punto, oye, ¿has hecho algún acto de constricción y arrepentimiento por andar haciendo encuestas? Sí, ok. Bueno, ahí está el medio shekel. Bueno, en este libro que comenta el Torah, que se llama Sonkin Umash, atribuye el pago a una superstición que existe, en el que si algo se cuenta, puede caer bajo la influencia de ¿cómo se traduciría? Evil eye, de la maldad, ¿sí? de mal ojo, mal de ojo. Y de sus consecuencias desastrosas, ¿no? Este otro historiador habla de que hasta muy recientemente el concepto de contar a una persona era designarle un número, y en tanto era conocer la esencia de esa persona. Y la esencia de una persona, su espíritu, solamente le estaba dado conocerlo a Dios. Entonces, bueno, aquí ya se va aclarando qué es lo que pasa. El conteo que hace David lo hace sin consultarlo con Dios o con los profetas. Entonces, se está atribuyendo algo por lo cual es castigado duramente, no solamente él, sino todo su pueblo. Aquí hay otro historiador que habla de que esta versión de contar a las personas es bastante común. No solamente se limitaba al Medio Oriente, sino también hay ejemplos en África, en las islas del Pacífico y en Europa de enumerar personas e incluso posesiones, ya que traía mala suerte porque otra vez invocaba a los malos espíritus y causaba la muerte, ¿no? En los libros, sobre todo de Samuel y de Crónicas en la Biblia, se habla de un Jehová que tiene una especial aversión por contar. Es ahí donde se habla del pecado de David. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias del pecado de David? Que por muchos años no se hacen conteos, no se hace ningún tipo de censo, porque era considerado un pecado que tenía unas consecuencias desastrosas.
Es alrededor del siglo XVI y XVII que se empieza a cambiar esa idea, ya en el XVIII se abandona, ¿no? Una de las grandes excepciones es el Domesday Book, que se realizó durante la Inglaterra medieval por William the Conqueror. Ahí tiene. Aquí se hace un conteo. William el Conquistador llega a la Inglaterra, conquista, es el normando saxón, y tiene interés en saber qué ha conquistado. Y hace un conteo a tal detalle que se sabía el número de cabras que existía, el número de pollos, el número de tierra, el tipo de cultivo. Pero que quede claro, es el conquistador. Las personas nunca estuvieron de acuerdo con hacer esto desde el medievo. Corrían el riesgo de que les cayera una enfermedad y se muriera medio mundo, ¿no? Pero bueno, suficiente de conteos. Pasemos al siguiente aplicación, los números en la guerra. Y me da un poco de pena, pero son muchos. Entonces, como que traté aquí de sacar algunos, hacer un resumen. Por ejemplo, vamos a empezar. No voy a ir año por año. En 1800 BC se han encontrado unas tablitas que datan de esa época en donde se describen los cálculos para el asedio de una ciudad. Entonces, ahí tienen ustedes, se utilizaban las matemáticas para contar el número de ladrillos, el volumen de tierra que se necesitaba para hacer una rampa, bueno. Los antiguos griegos eran consideraban muy relevante el saber, el conocimiento de las matemáticas en los usos bélicos, ¿no? En el libro de la República de Platón, el personaje de Sócrates explica que el comandante en jefe necesita ser un experto en aritmética y geometría. Arquímedes es un ejemplo práctico de esto, porque durante el asedio de Siracusa desarrolló todo tipo de artefactos para defender la ciudad. Ahí está Arquímedes haciendo algunos cálculos de cómo defender Siracusa. Y me gustaría hablarles un poco más de esto porque fue bien triste, ¿no? El tipo había desarrollado unos lentes enormes con los cuales desviaba los rayos solares y quemaban las naves de los que tenían en asedio a la ciudad. Había diseñado así como un tipo de crane, de grúa, en donde había mantenido la ciudad segura. Todo el mundo estaba espantado con él. De repente, pues los de Siracusa pues se la pasaban riéndose de sus enemigos. Llegaron a un punto que se confían tanto que organizan una fiesta a Artemisa, la diosa de la guerra, para dar gracias de que todo está bien. Se dan una emborrachada y entonces en la borrachera se meten unos romanos y ni saben qué, pues entonces conquistan. Tenían la orden de raptarse a Arquímedes, que para este tiempo tenía 78 años. Y se lo llevaron importado a Roma para que les ayudara a crear artefactos de ese estilo, ¿no? Durante el que vino con el chisme fue Polibio, porque fue aparentemente un historiador. Él vio todo como pasó, ¿no? La borrachera y la toma de Siracusa. Él era un convencido del uso de la geometría en las matemáticas y siempre se le pasaba diciendo a los comandantes romanos que tenían que diseñar las escaleras para entrar a la ciudad de una longitud mayor a la pared que iban de la ciudad que iban a invadir, considerando pues que la hipotenusa es más larga por el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿no? Y bueno, entre la borrachera y la geometría y Polibio, pues conquistaron Siracusa. Triste, pero cierto. Bueno, vamos hasta el Renacimiento. En el Renacimiento hay una apreciación profunda de las aplicaciones de las matemáticas en toda la vida, en todo tipo de actividades de la vida diaria y también los militares. Es ahí donde se empieza a hablar de la cartografía, de la artillería, de la balística,
Se hacen algunas aplicaciones en la vida diaria, como son cálculos mercantiles, registro de datos, uso ya más frecuente del álgebra. Aquí una mención especial es hacia la navegación portuguesa. Ellos desarrollan unas matemáticas de navegación que fueron muy exitosas en su tiempo, ¿no? Otros cálculos bélicos para inundar una ciudad los desarrolla un matemático flamenco, Simón Stevin. Bueno, vayamos hasta la Primera Guerra Mundial. Aquí el mayor uso de las matemáticas se da en el desarrollo de aerodinámica y aeroplanos. La Segunda Guerra Mundial trajo toda una nueva serie de aplicaciones de las matemáticas en la guerra, como fue la bomba atómica, la propulsión de cohetes, la creación de, y otras cosas que no fueron tan vistosas, ¿no? Como la creación de investigación de operaciones, la codificación, el control de calidad basado en la estadística, el procesamiento de señales y análisis de series de tiempo, la simulación y la predicción climática numérica. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Por qué me ando trayendo esto acá? Sí, definitivamente. Este es un memorándum, el memorándum que cambió el ritmo, la dirección de la Segunda Guerra Mundial. Este memorándum fue escrito por Frisch and Perlis en Inglaterra. Ellos, lo que dice aquí, en esa figura en sepia, es estrictamente confidencial, memorando las propiedades de la superbomba radioactiva. El reporte adjunto, que era un cálculo, es relativo a la posibilidad de construir una superbomba, que utiliza la energía almacenada en el núcleo atómico como fuente de energía. La energía liberada en la explosión de esta superbomba será equivalente a la explosión de 10.000 toneladas de dinamita. La energía es liberada en un pequeño volumen y así en un instante va a producir una temperatura comparable al interior del Sol. Sin duda, esta explosión destruirá toda la vida en un área muy grande alrededor que no podemos estimar. Además, parte de esta energía producirá sustancias radioactivas y estas emitirán emisiones peligrosas. El efecto de la radiación será inmensamente grande después de la explosión y el decaimiento durará mucho tiempo. Así que cualquier persona que entre en el área corre el riesgo de morir. El cálculo del que hablo es un solo cálculo y era acerca de la masa crítica del uranio 235. Y gracias a ese cálculo, ellos logran demostrar que 10 kilos de uranio 235 era suficiente para producir esa explosión equivalente a 1.000 toneladas de dinamita. Y esto fue lo que convenció al gobierno británico y americano de construir esa bomba. Por ejemplo, ¿cuál era el otro? Sí. Los que estaban a cargo del proyecto Manhattan creían que se necesitaba cerca de 10 toneladas de uranio para hacerlo. Pero gracias a un solo cálculo, se apoya todo el proyecto y bueno, las consecuencias las sabemos. Entonces, creo que es uno de los usos más dramáticos de un solo cálculo que hay en la historia. Bueno, pero hablamos de cartografía, de criptografía, de codificación. La codificación a mí me gusta mucho y quisiera hacer un ejercicio con ustedes. No me mira así, Maritel, no le voy a preguntar a usted. Hace 360 años, el escritor militar Eneas el Estratega, así se denominaba él, publica un capítulo entero dedicado a la criptografía. Después
Polibio, César y Augusto introdujeron sustituciones bilaterales, es decir, permutaciones de vocales y consonantes para comunicación militar. Y los primeros en entender realmente el potencial de la codificación fueron los árabes, quienes diseñaron distribuciones de frecuencias de letras y análisis de símbolos. Y hasta 1412, este matemático Khalkhashandi incluyó un elemental pero muy interesante tratado de varios sistemas criptográficos en una enciclopedia y dio ejemplos de cómo decodificar. La criptografía europea empieza más o menos en los tiempos papales, cuando estaban tratando de guardar secretos en sus comunicaciones. Y hay un par de criptógrafos muy importantes de esa época y otros dos libros hablando acerca de el tratado de símbolos, ¿no? Ahí tienen uno, el de Vigenère. Vamos hasta la Primera Guerra Mundial, en donde ambos lados ocuparon criptografía para sus comunicaciones tácticas. Este es el más célebre, el código alemán ADFGBZ, en donde tenían una sustitución, un arreglo de sustitución bilateral, ¿no? Entonces ven que hacia esta parte tenían ese ADFGB y se repetía de este lado, y tenían una serie de palabras aquí en donde juntaban y mandaban el mensaje, ¿no? Después se hace una transposición de matriz, que aquí mis alumnos recordarán muy bien cómo hacerlas, y también mandaban códigos, ¿no? Una mención especial es Enigma. Ahí se las presento, es que se ocupó durante la Segunda Guerra Mundial. Era una máquina para mandar mensajes codificados, tremendamente sofisticada, tenía 26 letras en el tablero de entrada y 3 engranajes, en donde tendríamos entonces una combinación con permutaciones de 26 por 26 por 26, lo que quiere decir que teníamos 17.576 posibles combinaciones. Esto era casi improbable romper, pero los alemanes no fueron muy inteligentes, vamos a ponerlo así, y siempre ocupaban el mismo set, de cada mes ocupaban las mismas combinaciones, que se limitaba a 3. De las 17.576 debe ser, pero bueno, lo fueron, y Inglaterra con Alan Turing pudieron romper este código. Ok. Decimos que vamos a hacer un juego. Voy a escribir un mensaje codificado en una permutación de 1 basado en el alfabeto que conocemos. Le voy a dedicar un mensaje a una persona y esa persona me tiene que contestar, ¿ok? Buena pregunta, sí, está en español.
permutación en un alfabeto, el alfabeto en español. ¿Ya lo descifraron? Fácil. Ah, sí, mira. Cuando salgamos. Que te lo apunte en un papelito. No, rómpalo ahora, mira. Es Elmira, la F, la permutación es de uno en uno, entonces la primera letra F la sustituyen por la E, la M es una L, la M es una M, la Z es la Y, la S es la R y la B es la A. Así, ¿ya pueden introducir los demás? No. Ya les dije todo, ya yo bien código. A ver, ¿qué sigue? La M, ¿alguien sustituye? La T, perdón. O, la T. Ok. ¿Pueden seguir desde ahí? Ajá, una B, una A. Es una C, luego una P. Ajá, los bocadillos. ¿Qué más? Ya, ajá. Estaba muy fácil. Ok, bueno, ¿puedes leer el código? Descífralo enteramente, por favor. Elmira, los bocadillos ya están listos. Por eso les dije cuando salgamos. Ahí a la decodificadora. Bueno, pasemos ahora a los usos de las matemáticas en la medicina. Me gustaría hablar acerca de la gran, no sé si es plaga o peste de Londres en 1665. Esta fue la última de una larga serie de epidemias que empezaron por ahí de junio de 1499. La diferencia es que esta mató entre 75,000 a 100,000 personas, lo que ascendió a más o menos 20% de la población de aquel tiempo en Londres. Esta enfermedad se descubrió que fue a esta época la fiebre bubónica, que era transmitida por una bacteria. Ahí la tienen. Y que era transmitida por pulgas, ¿no? Lo que tienen ahí es un registro del número de muertos, dónde, cómo los enterraban. De hecho, en Londres hay sitios, por ejemplo, hay un sitio que se llama Blackheath, que se deriva el nombre de que ahí, ahorita es un parque en el norte de la ciudad muy lindo, pero en ese tiempo estaba en las afueras y ahí era donde iban a enterrar a los muertos de la plaga negra, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra figura de cómo se protegían los médicos con ese tipo de máscaras para que no les cayera la enfermedad. ¿Y por qué nombro esto? ¿Qué tiene de especial? Bueno, hay un libro, Loimografía, que se publicó en 1665 por William Burroughs y describe fehacientemente los síntomas y predice también cuando la epidemia va a amainar. ¿Y eso qué, no? Bueno, deberíamos recordar que en este tiempo que estamos hablando, se tenía una teoría muy específica de cómo eran las enfermedades, y se hablaba de que había por ahí un gas amarillento que se introducía en las casas y mataba a las personas. Se hablaba de que por los pecados que habían sucedido en Londres les estaba cayendo esto. Se hablaba de muchísimas cosas, pero lo que él hizo y publicó en este libro, que era una ciudad, él era estaba lo que sería un farmacéutico, y empieza a observa que las condiciones, que quien muere no son los pobres, y los que tienen peores condiciones de sanidad, pues es esa gente. Entonces ve que la disposición de los desechos es inadecuada, ve que hay malnutrición en los residentes, ve que hay también drenajes abiertos,
Y bueno, este es lo que yo llamaría el principio de un modelaje epidemiológico, del uso de las matemáticas mediante un control simple y mediante observación para describir una enfermedad. Bueno, después de esto vino el gran fuego de Londres, que terminó de matar gente, pero bueno, esa es otra historia. Me gustaría ahora hablarles hablando todavía acerca de la epidemia y curaciones y la aplicación de las matemáticas en medicina de Florence Nightingale y la reforma sanitaria, porque no importa lo que había pasado ya en la Gran Peste, las condiciones seguían y todavía los modelos de Galeno se continuaban, ¿no? Bueno, Florence Nightingale, ahí la tiene, fue nace en una prominente familia inglesa y recibe un entrenamiento muy especial para ser mujer y para la época. Su padre y un amigo de su padre, un matemático muy renombrado, le dan clases de matemáticas. Y ella, pues, toma esto desde muy pequeña, de que una descripción matemática ordenada era de por vida, servía se aplicaba en la vida diaria, ¿no? Hacia 1856 se unió a la guerra de Crimea después de haber trabajado por un año sin goce de sueldo, y su familia era pudiente, en una institución de caridad para mujeres inválidas, ¿no? Claro, el que una noble, bueno, una aristócrata se dedicara a ser enfermera fue el gran escándalo de aquella época, pero su misma condición social le permitió que la respetaran un poco más y que le permitieran hacer cosas. Bueno, ella decide irse a la guerra de Crimea, una mujer, una aristócrata, otra vez lo que significaba, con 34 enfermeras, se lanza a la guerra de Crimea y ahí, bueno, la guerra de Crimea se lucha durante 3 años entre la Rusia imperial y la alianza entre Francia, el Reino Unido, el Reinado de Sardinia y el Imperio Otomano. Cuando ella llega ya nota que hay más muertos debido a infecciones que se adquieren en el hospital que a los que mueren en el campo de batalla. Entonces, y ve que también las condiciones sanitarias pues son vergonzosas. Hay un conteo muy curioso en donde ella empieza a revisar las instalaciones y va a la cisterna. Y hay un inventario donde se encontró un caballo muerto, ¿no? Que tenía ahí, no sé desde cuándo estaba ahí. Se encontraron el miasma, no sé qué, bueno. Lo que ella decide después de ver todo esto es hacer una reforma. Ella está convencida que es a través de limpieza, que no solamente se mejora el cuerpo, sino el alma, ¿no? Ella era cristiana. Entonces, trabaja fuertemente por apoyar esta reforma. Que conste, ella no conocía ni apoyaba la teoría del germen, que surge durante la misma época en donde ella está trabajando, y nunca la acepta. Ella lo que aceptaba y lo que apoyaba era las medidas sanitarias. Y bueno, en cierta manera, pues tenía razón. Y todo su esfuerzo empuja una reforma sanitaria en el Reino Unido y en el protectorado de la India en aquel tiempo, ¿no? Pero aparte de su condición de aristócrata, una de las cosas que se debe decir es que Florence Nightingale logra convencer a la comunidad científica de su tiempo, en parte de la habilidad que tiene de comunicar y articular sus ideas de manera efectiva. Esta imagen, que se ve bastante mal, es una de sus gráficas. La tipa se dedicó sabía que era difícil que la gente se pusiera a leer un gran mamotreto, entonces empieza a expresar con figuras lo que está pasando. En esta figura, todo lo que está en azul son las condiciones sanitarias que estaban matando a los soldados, eran las causas de muerte de los soldados. Y en una figura, esto fue, no quiero decir que fue la primera persona en utilizar figuras, diagramas, no es cierto, no lo fue, pero sí de que manera efectiva y por su posición logra llegar hasta el Parlamento, y por la guerra de Crimea y el protectorado de la India logra cambiar
y hacer esta reforma sanitaria. Vale la pena decir que nunca le he reconocido, que ella muere por una infección que adquirió durante la guerra de Crimea. Sí, sad but true. Bueno, ya para terminar me gustaría hablarles de Voltaire y cómo hace trampa en la lotería. Aquello de que afortunado en las cartas, desafortunado en amores, no fue cierto para Voltaire, porque fue amante de esta Madame Châtelet, y ella, bueno, una mujer realmente sobresaliente para su época. Con ella se dedica a practicar matemáticas y física y difunde ideas newtonianas, ¿no? Entonces, pues, ella estaba casada, ¿no? Y tenía 3 hijos, pero bueno, y él tuvo muchas mujeres, ¿no? Muchos amoríos. Entonces, pues aquello de las cartas, y aquí se rompe. Ahí está el señor. Voltaire era rico, ¿no? Venía de una familia desahogada, pero se vuelve rico en 1728 cuando juega la lotería. Él tenía amigos matemáticos, entonces se dan cuenta de que el gobierno francés accidentalmente crea una lotería con un premio que era mucho más superior al costo de todos los boletos que iba a sacar. Eso es un error enorme. Entonces se lanza un sindicato, se compran todos los boletos y se empiezan a ganar las loterías, ¿no? Y para que el gobierno francés tuvieron que pasar varios meses antes que se den cuenta de que este sindicato les estaba ganando todo el dinero, ¿no? Pero bueno, después de eso, él se vuelve rico, nunca más vuelve a jugar a la lotería, ¿no? Pero entonces se vuelve un prestamista a los aristócratas de la época. Mucha gente habla de él como un oportunista, otra gente habla de como el primer inversionista serio, ¿no? Bueno. Ok. ¿Qué hora es? 1:45, ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no, yo voy a empezar a preguntar. ¿Cuánto es 9 por 6? ¿Sí? ¿Cuánto es 9 por 6? Ay, la tabla de 9. A todos nos ha dado problema la tabla de 9 de vez en cuando, ¿sí? Yo recuerdo que cuando daba matemáticas tenía aquí un par de alumnos que realmente sufrían sin tener la calculadora. Y yo les decía, pero hay manera de hacerlo, ¿no? Bueno, a bit too late, pero les voy a decir una manera de lidiar con la tabla de 9. Vamos a empezar con nuestras manos, ¿sí? La izquierda hacia la derecha, cada una va a tener un número, del 1 al 10. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Y la multiplicación se va a estar eliminando uno de ellos. Digamos, 9 por 3. El 3 sería el índice de la mano izquierda, ¿no? Del medio de la mano izquierda. Entonces, vamos a doblarlo, ¿sí? O vamos a ponerlo ahí. Entonces, de este lado, del lado izquierdo nos quedan 2, ¿verdad? Y del lado derecho nos quedan 7. Entonces 9 por 3 son 27. ¿Sí? A ver, hagamos otra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendió todo el mundo? ¿Sí? Aquí 9 por 6 entonces. Muy bien. 9 por 7. 63. ¿Quién tiene un dedo de más? El dedo de los pies, ¿no? Bueno, hay muchísimos trucos y curiosidades matemáticas. Les quería mostrar porque de la tabla de 9 siempre es un problema, ¿no? Hay muchos que otro día hablamos de ellos si quieren y vemos cómo hacer las probabilidades para hacer trampa en la lotería si quieren. Pero por el momento la dejamos ahí. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy abierta a preguntas.
Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta para Gabriela, alguna curiosidad matemática. Hablen ahora, callen para siempre, para preparar el próximo seminario que les interesaría saber y hasta ahorita no se han atrevido a preguntar. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún tema que les salga? ¿Nada? Qué tímidos. ¿Empiezo a preguntar yo? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia a estos seminarios. Ah, sí. A ver. En las dos sesiones que hemos estado, bueno, ha sido una serie de reflexiones y de sorpresas y de una especie de tomar conciencia y de diversión también. Entonces mi pregunta es si a partir del siguiente seminario, la siguiente sesión, se va a hablar más sobre lo que es la aplicación a las ciencias sociales, o sea, hacia... Esto es como un ámbito global, ¿verdad? Bueno, claro, hablar de medicina de guerra son ciencias sociales, o también ciencias duras, como puede ser la utilización de estas aplicaciones en la guerra. Pero en sí, ¿cómo lo piensan? La siguiente vamos a estar observando ya más hacia cómo en las ciencias sociales se aplican los métodos estos, o perdón. ¿Contestas tú? Ok. Mira, la idea de estos seminarios primero es de acercar a través de anécdotas de historia cuál ha sido el proceso que nos ha llevado a estar donde estamos en distintos campos de la ciencia y la ayuda que hemos obtenido de las matemáticas para esto. Entonces, esta primera parte de los seminarios tiene esa intención. Primero, de acercar, de que veamos cuáles son las aplicaciones reales a través de la historia en los distintos campos y posteriormente, por supuesto, la aplicación va a ser en cada una de las áreas de las ciencias sociales porque ese es el objetivo. Pero ahorita primero lo que queremos hacer es, ahora sí que convencerlos de que las matemáticas no muerden, ¿sí? Esa es la idea principal de estos seminarios, de ver cómo tienen distintas aplicaciones, a veces simpáticas, a veces nobles, a veces innobles, pero que las usamos todos los días, están con nosotros y por supuesto que vamos a tener ya después seminarios más serios, más académicos, en donde demostremos cómo la herramienta de la matemática se aplica eficientemente a las ciencias sociales y de qué manera se hacen estos puentes, ¿sí? Pero los primeros seminarios van a ser de este estilo, ¿no? De acercamiento, de que ustedes tengan el interés en participar, en venir, en acercarse, porque hay muchísimos temas. Por ejemplo, estábamos comentando que una parte que nos interesaría también promover es, bueno, las mujeres en la ciencia, ¿no? Las matemáticas, qué es lo que han aportado, cómo se han, pues a partir de la historia también, ¿no? Demostrar que las mujeres también han participado en esto. Hay muchísimos temas que nos gustaría tocar, vamos a tocar algunos, pero sí, por supuesto que estamos pensando en la aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales, porque de eso se trata. ¿Puedo agregar algo? Sí. Hablábamos bueno, como solamente abundando en lo que dijo Elmira, acerca de, yo veo esto mucho como un acercamiento y una apreciación en primera instancia. Una aplicación, hemos hablado de hacer, por ejemplo, un taller de cómo leer una gráfica, o cómo aplicar la integral, por ejemplo. Y claro, hacerlo de una manera, un taller tal cual, ¿no? Pero ahora queremos, en este mismo espíritu de la institución, convocar a la gente y vamos, creo que es posible, creo que es tiempo de que hablemos acerca de lo que ya estamos hablando, ¿no? ¿Algún otro